ser la explicación de la actual situación del dengue en Guatemala? Hablemos de las últimas semanas, doctor. Bueno, en realidad es una excelente pregunta y la gente quiere saber qué es lo que está pasando. Bueno, número uno, creo que lo podemos atribuir mucho a dos factores principales. Uno, la gente sabe que ha habido un aspecto de cambio climático que ha hecho que de alguna forma estas variaciones hagan que, digamos, las infecciones o aquellas enfermedades que se transmiten por insectos aumenten, especialmente en condiciones donde hay aspectos tropicales, porque el dengue se crea o necesita un aspecto tropical, húmedo, con calor, que es lo que hemos visto ahora, especialmente con la venida de lluvias. Y el segundo aspecto que hablamos con usted era el tema de que la gente está fatigada de los temas de salud después de un COVID. Entonces las medidas de prevención que deberían ocurrir, que son básicas y que se han sabido por mucho tiempo, la gente ya no las hace. No está cumpliendo con esas medidas básicas de prevención por la fatiga que viene. Entonces aquí hay que recalcar en esas medidas de prevención para lograr contener el brote. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de ese dengue? Porque hablábamos al inicio, ay no, es que tiene dengue y ya vemos como una enfermedad conocida, pero una enfermedad que podría presentar complicaciones si en lugar de ser dengue clásico, porque también eso genera fiebres muy altas, pero a veces no se mide que podría ser también dengue hemorrágico. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, básicamente la gente tiene que estar consciente de que podríamos tener tres grandes categorías en cuanto a los síntomas que van a estar experimentando. Y tratando de simplificarlo, estamos observando siempre que toral es la fiebre arriba de 38.5 grados. Es una fiebre muy repentina que está ocurriendo 4 a 7 días después del contacto con el mosquito o haber sido picado por un mosquito. Las personas van a experimentar normalmente náusea, vómitos, van a estar teniendo dolores musculares, también en las articulaciones bastante severos, y una de las características que estamos viendo mucho en los pacientes es que en esa fase febril usualmente la gente está recibiendo esto de una manera muy severa, muy fuerte. Luego viene una fase que ya es más grave. Es en esas situaciones graves uno puede notar ciertas señales. Creo que la gente lo que más tiene que tener cuidado es cuando aparecen esos moretones en situaciones donde hay presión, se llaman equimosis. Por cierto, el rash puede ser rojo, pero lo que es el moretón ya se debe a que hay una situación con algo que se llaman plaquetas, que son unas células que ayudan a coagular la sangre, y como se ven alteradas en una situación grave, ese signo de las plaquetas, o uno se sienta y se nota en la que en lugar de la presión hay moretones, entonces uno puede básicamente notar que ya pasaron a una fase grave. Ya en una fase ya de mucha complicación viene el shock o la hemorragia, y es lo que usted hablaba. Las personas empiezan a sangrar sin más ni más, puede ser de las encías, puede ser de la nariz, y otros aspectos que pasan muy por alto y que curiosamente lo hemos visto incluso en situaciones leves, es que tienen dificultad respiratoria. Doctor, se confunde mucho con una gripe porque así comienza: dolor de huesos, dolor de cabeza, fiebres altas, algunos podría darse secreción nasal. Y dicen, ay, no, es que creo que el cambio climático, o dejé el ventilador puesto, o es que hay calor de día y frío en la noche, es gripe. Y dejamos pasar los días. ¿Cómo podemos diferenciar en casa? Y esto, por favor, quiero que usted esté muy atenta, amiga que está supervisando a los niños, a la familia completa, o de igual forma cualquier adulto que nos esté sintonizando. ¿Cómo diferenciamos entre una gripe y que podemos decir, no, esto no es gripe, esto es dengue? ¿Y en cuánto tiempo puede darse? Porque el tiempo es clave. Sí, y Diana, este aspecto es algo muy importante para la población. Nuestra recomendación ha sido clara, que necesitamos que las personas, cuando tengan esos primeros síntomas gripales, por favor acudan a los centros de salud y con un médico para una evaluación, porque precisamente por eso es que se están complicando y por eso es en las situaciones que hay una muerte, porque la gente llega muy tarde. Y es que hay un aspecto particular que está sucediendo ahorita, que la gente se confunde entre COVID, que es esos síntomas que existen casos, y por el otro lado con el dengue. Y la forma de poderlos separar es haciendo las pruebas y evaluándolos, porque solo hay que desnudarlos incluso para poder ver las áreas de presión y poder determinar en un momento dado si podríamos estar sospechando de una infección respiratoria o podría ser dengue. Y esto no es nuevo para nosotros, lo venimos manejando los que hemos estado en primera línea desde lo que está el COVID. A veces hacemos muchas veces a través de las pruebas que existen. ¿Qué es el dengue hemorrágico? Usted decía un punto muy importante. Tenemos síntomas, hay centros de salud, centros de atención permanente en varias comunidades, los hospitales nacionales, médicos particulares que nos pueden dar la atención primaria, doctor.
empezamos a presentar síntomas, hay que ir rápidamente a descartar que sea gripe, que sea dengue o que incluso pudiera ser dengue hemorrágico, porque allí es cuando la persona corre el mayor riesgo de morir. ¿Qué es el dengue hemorrágico, doctor? Bueno, otra excelente pregunta. Lo que queremos que ustedes sepan es que una vez una persona ya está empezando a manifestar esos hematomas que le decimos, ¿verdad? O equimosis, que puede ser en la piel, o la persona empieza a sangrar a través de encías, es que ya hay una hemorragia, está saliendo sangre por la disminución de estas células que llamamos plaquetas o trombocitos, y esto es una situación de mucho cuidado que solamente lo podemos manejar bajo observación en centros de atención hospitalaria. Usualmente en la primera fase de fiebre los mandamos a su casa y los estamos observando. Una de las cosas que hemos añadido dentro de las observaciones, incluso en el sector privado, ha sido el hacer muestras seriadas de hematología con la finalidad de determinar si las plaquetas están bajando. Se espera que las plaquetas bajen, y también otros que se llaman glóbulos blancos, que tienen que ver con las defensas del cuerpo. Entonces observamos estos dos para ver si están bajando y en qué momento empiezan a subir de acuerdo a los tiempos, 4 a 7 días que normalmente va evolucionando la enfermedad. Pero en ocasiones esta llega a situaciones de alarma donde no se están recuperando y las personas empiezan a tener hemorragia y caen en el shock. Ya en esas partes es que uno tiene que estar manejándolo a un nivel hospitalario. ¿Cómo se contagia el dengue, doctor? ¿Una persona tiene dengue, se la puede pasar a alguien más, o el punto de contagio es por otra vía? Es por el mosquito, o sea, básicamente es el mosquito. Pero Diana, aquí hay un aspecto que también hemos tratado de educar a la población en relación a la transmisión. Miren, pues, el tema que está sucediendo es que una persona se infecta con dengue y ustedes lo empiezan a cuidar. Bueno, eso es lo que queremos hacer. Nosotros nos volvemos los cuidadores. Como les decía, la mayoría se vuelven en ambulatorio. Pero si todavía continúan los mosquitos ahí y a ustedes los pican el mosquito, eso hace que haya una infección. Claro. Entonces, una de las cosas que se pasan muy por alto y que es una recomendación básica dentro de los aspectos de epidemiología que realizamos es que los cuidadores utilicen, digamos, mangas largas y también pantalones largos, y utilicen algún tipo de repelente para cuidar a ese paciente, porque aunque no es directo de que yo, como en la respiración, pueda hacer, si tengo un mosquito en un lugar y me están llegando a picar a mí, cuando estoy cuidando, ahí se va a transmitir. Voy a detener esto, solo quiero aclarar. No es que la persona que ya tenga dengue sea picada por el mosquito, se infecta y vaya a picar a otra persona, sino que al contrario, el criadero de mosquitos está en casa o está en el lugar. El criadero de mosquitos, eso es básico. O sea, tenemos una densidad de mosquitos, hay mosquitos, y cuando yo voy a cuidar a una persona y ese mosquito, digamos, pica a un enfermo. Anda en la casa, pica a un enfermo y luego pica a otros, o esos mosquitos, porque no solamente es uno, entonces empieza el factor de riesgo y la propagación del dengue dentro del mismo hogar. Por eso es que se recomienda ese aspecto. Doctor, queremos abrir este espacio para la población. Está ya disponible la bandeja de WhatsApp 56 91 77 82. Aprovechemos la participación del doctor Erwin Calwa. Él tiene una larga trayectoria. Él es epidemiólogo del Hospital San Juan de Dios, pero también investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos este mensaje, doctor. Muy buenos días. A mi hermano le dio dengue 2 veces. ¿Qué pasaría si le da otra vez? ¿Cuál es la solución para evitar los zancudos? Ya con una segunda vez la persona está bajo el riesgo del dengue hemorrágico. Entonces eso es lo peligroso en este caso, porque uno se vuelve más susceptible a esa forma más grave. Entonces, la manera de poder evitar los zancudos, ya estábamos hablando previo a esta entrevista, mucho tiene que ver con la visión de cómo yo cuido a los demás, ¿verdad? Es una situación de comunidad, porque sí tenemos que centrarnos en erradicar tanto los aspectos que digamos, repositorios donde puede crecer el zancudo en la casa, pero tenemos que lograr que nuestros vecinos también se involucren, porque si ellos no hacen esos cambios, los zancudos van a estar cerca, porque tienen más o menos un rango de 30 metros para estarse moviendo. Entonces, es una situación entre mi comunidad y utilizar repelentes, especialmente, ¿verdad? Con mucho cuidado, siempre consultar qué tipo de repelente, porque pueden haber, digamos, algunos que no sean, pero es el tipo de situaciones que puedo hacer, y utilizar insecticidas y siempre limpiar la casa, pues, de que no hayan lugares donde se deposite agua donde crezca el zancudo. ¿Hay datos de cómo va creciendo, cómo vive el zancudo del dengue? Hemos visto fotografías que es el que tiene como franjas plateadas o blancas, hay que percatarse de eso, pero dicen que regularmente la que transmite el dengue es la hembra.
Doctor, háblenos un poco de esto porque también han mencionado que pican regularmente por la mañana, que pican regularmente en las partes bajas del cuerpo, por decir así, piernas, camotes, pies. Háblenos un poco de esto. Bueno, se ha hablado acerca de esos aspectos en cuanto al sí es la hembra la que realmente tiene este efecto con nosotros en cuanto al aspecto relacionado al dengue. Lo que sí es una situación que no se ha logrado ver muy bien es si es solo abajo o es también arriba de los brazos. Eso no ha sido, y no existe una hora en especial, ¿verdad?, en que se haya podido determinar. Lo que sí se sabe con los cambios climáticos, pues es que sea bajo las condiciones que hablábamos, mucho calor, mucha humedad y lugares donde se ha acumulado demasiado digamos, que crecen, que tengan la posibilidad de crecer por los repositorios de agua que existen. Entonces, esas creo que son las más características. Lo demás, en realidad, no ha sido tan trascendente e importante a la hora de tratar de erradicar ese mosquito zancudo que está atacando. Vamos con otra pregunta que ha ingresado a WhatsApp. Doctor, buenos días. Se entiende que para saber si hay dengue debe hacerse el examen, pero ¿saben ustedes el tiempo de respuesta para saber si uno tiene este padecimiento? Buena pregunta. ¿Cómo determinamos realmente si es dengue clásico, si es fiebre o peor aún, si ya necesitamos hospitalización por dengue hemorrágico? Bueno, yo creo que es muy válido lo que estamos diciendo. En general, la población piensa que para que un médico sospeche de una enfermedad necesitamos tener laboratorios. Y hay que recordar que no. El médico con la información que nos hable qué está pasando, tenemos 85% del diagnóstico. Eso es teoría bien comprobada. El otro 5 a 10% es un laboratorio. En estos casos, los laboratorios para dengue van ustedes a tener 3 posibilidades de análisis. Una que se llama el NS1, que es la prueba rápida, y también tienen la posibilidad de hacer el IgG, el IgM, que se pueden realizar. Y básicamente estos se corren, nosotros lo corremos en el sistema. Hay otros más sofisticados que hacen el Laboratorio Nacional de Salud, que es PCR, como el que se hace para COVID-19. Pero lo que uno necesita básicamente es hacerse una prueba. Si la prueba, y hay que saber qué días hay que hacerse la prueba, porque muchos no saben que las pruebas, digamos, si usted corre inmediatamente a hacerla, ponemos 2 o 3 días, no le va a salir positivo un NS1, ¿verdad? Y la IgM, que es la que le dice que tiene una activa, tiene que esperar más o menos de 4 a 7 días para que le salga positiva. IgG es la que le dice si ya tuvo contacto. Entonces, básicamente hay que saber cuándo hacerse los laboratorios, y eso es un cálculo que tienen que hacer en base a los síntomas con el médico que le va a prescribir. Recuerde que nuestra bandeja está abierta, la de WhatsApp 5691-7782, para que usted envíe sus interrogantes y podamos resolverlas ahora con el doctor Edwin Calwa del Hospital San Juan de Dios, epidemiólogo e investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Buen día, mi nieta tiene dengue. Empezó con sangre, pero ya le paró. Se le bajaron un poco las plaquetas. ¿Qué puedo hacer? Ella tiene 4 años. Uy, este es el tipo de cosas que, señora, inmediatamente llévela a un centro de salud, por favor, o a un hospital. Tiene que ser evaluada por un pediatra de inmediato para hacer un control de las plaquetas y determinar específicamente cómo va. Los niños, y en este momento la gran mortalidad ha sido debajo de 15 años de edad. Entonces, gracias por hacer esa pregunta. Yo creería que de inmediato se le evalúe a un pediatra y determine muy bien, miren sus pulmoncitos, la evalúen en su estómago, todo lo necesario, y le hagan sus pruebas de hematología para ver que esas plaquetas estén bien y su nieta esté bien. Por favor, señora, vaya rápidamente al centro de salud más cercano. Esta niña necesita la atención de especialistas, tal cual lo refería el doctor Edwin Calwa. Vamos a hacer una pausa, amigo televidente, pero le repito, la alerta está activa en todo el país. Hasta el momento son 6 departamentos los más afectados, pero esto no quiere decir que el territorio guatemalteco en general esté a salvo. Más de 20 personas han muerto durante la última semana. ¿Qué podemos hacer para prevenir? ¿Cómo identificar y diferenciar esta enfermedad? Vamos a continuar hablando de esto, vamos a hacer una pausa, pero prepare sus preguntas e interrogantes y envíelas al 5691-7782. Vamos a la pausa, somos Telediario.